Les damos la bienvenida. Hoy hablaremos sobre un metal no ferroso, el aluminio. Hemos escogido un artículo científico del cual socializaremos y escogimos una pieza que se realiza con aleaciones de aluminio, de la cual explicaremos su proceso de fabricación. Mi nombre es Juan Daniel y les hablaré sobre el artículo de investigación que hemos escogido. Aquí podemos observar el título del artículo en su idioma original, el inglés, y su traducción al español, y la revista en donde fue publicado. Su año de publicación fue en 2012. El caso de estudio del artículo es que en el área industrial es normal que se presenten desgastes en superficies y subsuperficies por deslizamiento, abrasión, erosión por cavitación, erosión por abrasión o abrasión por deslizamiento. Se encuentra que existen una serie de factores que contribuyen a dichos desgastes y no todos provenientes de la naturaleza. Por tal motivo, el artículo llevó a cabo estudios que garantizan los efectos de la dispersión de carburo de silicio en aleaciones de aluminio para combatir dichos desgastes. La aleación de estudio del artículo es aleación de aluminio 2014 y 7075. Para la metodología de la investigación del artículo se realizaron las siguientes pruebas. 1. Desgaste deslizante. Se llevaron a cabo en una máquina de prueba de desgaste de pasador sobre disco en la que la muestra se mantuvo contra un disco de acero giratorio y este movimiento de deslizamiento da como resultado el desgaste del pasador. Como resultado, se obtuvo que la tasa de desgaste final de las muestras después de la finalización de las pruebas muestra una disminución significativa a velocidades más altas tanto para las condiciones de fundición como de envejecimiento de los materiales compuestos en comparación con la aleación base. 2. Superficie desgastada. Se estudiaron bajo el microscopio electrónico de barrido. Como resultado se obtuvo pérdida del material para los compuestos cuando las partículas de carburo de silicio se eliminan debido al deslizamiento que prevalece en condiciones de alta presión y bajas velocidades de deslizamiento. Y 3. Características microestructurales. Se aplicó reactivo de Kellar a muestras de 20 milímetros de diámetro. En los resultados se observó la disolución de los límites de los granos con la coagulación de los precipitados alrededor de las dispersoides de carburo de silicio. Y como conclusiones, luego de realizar los diversos ensayos, los investigadores afirman que, aunque se mejoró la resistencia al desgaste de los dispersoides, lograr una dispersión uniforme es un trabajo para un área de mayor especialización. Por tal motivo, se ha llegado a la conclusión de que los compuestos pueden funcionar mejor que las aleaciones para el funcionamiento de trabajos en donde se tengan componentes que ayuden al desgaste de estos materiales. Bueno, saludos. Mi nombre es Mateo Giraldo y a continuación les hablaré un poquito sobre qué es el aluminio y sus propiedades. Bueno, el aluminio es un metal no ferroso que está presente en grandes cantidades en el planeta. Asimismo, sus componentes se pueden encontrar tanto en animales, plantas o piedras. Este material es muy usado a nivel industrial. Esto es gracias a sus propiedades como la tenacidad, maleabilidad y ductilidad. Además, este metal tiene una apariencia parecida a la plata, por lo que también puede ser usado como material decorativo. También cabe destacar que el aluminio es un material reciclable, el cual puede ser recuperado sin que pierda sus propiedades. Además, este material es tan versátil que se puede ver en la industria de las telecomunicaciones, en el transporte, por ejemplo, en piezas de autos, en edificaciones y en construcciones. Bueno, entre las propiedades del aluminio, primero tenemos las propiedades físicas. Estas son, por ejemplo, que presenta una densidad baja. También tiene una conductividad térmica y eléctrica elevadas, así como también tienen calor específico elevado y una dilatación térmica elevada. Entre las propiedades mecánicas tenemos que la resistencia a la tracción, el límite elástico y el módulo de elasticidad son moderados. También tenemos que el comportamiento a altas temperaturas es deficiente, ya que presenta fluencia y disminución de propiedades mecánicas. Sin embargo,
las propiedades a bajas temperaturas son excelentes. Su resistencia aumenta y la resiliencia, el límite elástico y el alargamiento se mantienen hasta temperaturas operativas de menos 195 grados centígrados. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Mesa Martínez. Bueno, en nuestro caso hemos escogido como pieza de estudio fabricada en aluminio la lata. Voy a hablar un poco de su proceso de obtención. Como primera medida tenemos la bauxita, mineral con el que se hace el aluminio, y esta se extrae de minas de Tajo o a cielo abierto. Primero se quitan todos los árboles y plantas, rocas y suelo. Entonces el mineral de bauxita se extrae del suelo y se lleva a la planta procesadora. Después que unos molinos pulverizan el mineral de bauxita en pequeñas piezas, el mineral se calienta para quitarle toda el agua que se pueda. En esta etapa, el producto de desecho llamado lodo rojo se deja ahí. La bauxita molida pasa por una serie de acciones químicas en la refinería. La bauxita se refina a un polvo blanco llamado alumina. Las fundiciones o plantas de reducción transforman el polvo blanco de alumina en aluminio fundido. Primero, el polvo se disuelve en un líquido salino y caliente en una olla grande. Después, una corriente eléctrica fluye en la olla, provocando que el aluminio se asiente en el fondo de donde es removido. Este proceso consume una gran cantidad de electricidad. El aluminio fundido es casi siempre una aleación, o sea, se mezcla con otros metales y elementos para hacerlo más fuerte, o sea, más resistente. Entonces se vacía en moldes para formar los lingotes. Estos pueden ser varillas largas, trozos grandes que pesan más de 20 toneladas, o sea, 18,144 kilogramos, o en pequeños ladrillos que solo pesan 4 libras, o sea, 1,8 kilogramos. Para ponerlos un poco en contexto, la bauxita está compuesta en su mayoría por alumina y en menores proporciones óxido de hierro y sílice. Es la fuente principal de donde se extrae el aluminio. Como bien sabemos, el aluminio ha adquirido una importancia económica desde fines de la Segunda Guerra Mundial y desde ese entonces la producción de bauxita se ha incrementado de forma constante para alcanzar los elevados niveles actuales. Como bien sabemos, el aluminio es empleado para fabricar multitud de productos de uso y consumo como utensilios de uso doméstico, papel de aluminio, láminas, ventanas, y en aleación con el hierro y otros metales se utiliza en la construcción de vehículos tales como aviones, trenes, automóviles, etc. Hola, mi nombre es Gerson David Feria Ruiz. Vengo a hablar del paso 4, paso 5, proceso de obtención. Paso 4, prensado y cortado para cuerpo y tapa de la lata. Paso 5, ensamblado y llenado. Ahora bien, el aluminio se prepara para convertirse en productos. Para las latas de bebidas y otros productos como lo es el papel de aluminio y los aviones. Grandes trozos de aluminio son generalmente enrollados en hojas de varios grosores. Para otros productos como teteras o partes automotrices, los lingotes se funden y se vacían en moldes. Una lámina de aluminio enrollada se pasa por una prensa que la corta en cuerpos chicos y huecos, estos los cuales forman el fondo y los lados de la lata. Los cuerpos de las latas se pasan por una prensa que les reduce el grosor y las alarga para tener una lata de tamaño normal. Al fondo de la lata se le da forma cónica. Esto es para que resista la presión interna. El interior de una lata se rocía con una cubierta plástica muy delgada. Esto para garantizar que el contenido de la lata no toque o vaya a reaccionar con el aluminio. Las tapas se cortan de una lámina de aluminio enrollada. Se agrega un compuesto para asegurar un sello perfecto entre la lata y la tapa cuando estos se unen. Las tapas se pasan a través de una prensa de alta precisión, donde en operaciones sucesivas se remalla, se raya y se coloca el anillo destapador. Se le hace entre comillas, un cuello a la tapa de la lata para reducir el diámetro y se le dé forma una pestaña o borde para que este se ajuste las tapas y que sean del tamaño y forma exacta. Y
Las latas y tapa van a la planta embotelladora. Ahí las latas son llenadas con bebidas y las tapas son frías a las latas. Así. Buenas, mi nombre es Edgar García y a continuación les vengo a explicar algunas características de las latas. Las latas suelen ser de forma cilíndrica, con dos tapas planas en las bases. Las latas se crean mediante el formado en frío. Al ser opacos y herméticos, permiten que los valores nutricionales de los alimentos se conserven intactos. No necesitan refrigeración o congelación para su almacenamiento, con una duración óptima que se prolonga durante años. Las latas pueden reciclarse infinitas veces, sin que se deteriore en absoluto su calidad en cada ciclo de vida. A diferencia de lo que ocurre con otros materiales que se van degradando paulatinamente, esto permite que el aluminio procedentes del reciclado se pueda utilizar como materia prima para cualquier industria o sector que requiera de estos materiales. Las latas, como dijimos anteriormente, están hechas principalmente de aluminio, ya que ésta les ofrece cierta característica como ligereza, que sean más herméticas y así protegiéndolas del aire, oxígeno y bacterias que pueden contaminar el contenido. Rapidez de enfriamiento, resistencia a la rotura, inviolabilidad, así no pueden abrirse sin que se aprecie que ha sido manipulada. También reciclabilidad, pues la lata es reciclable tanto por los sectores del acero como del aluminio. Y biodegradable. Este es expuesto a la intemperie. Un envase de acero desaparece en pocos meses convirtiéndose en oxígeno de hierro inocuo para el suelo. Tercero, envases más sostenibles. Las latas de aluminio cuentan con un proceso de reciclaje en circuito cerrado en el que los envases antiguos vuelven a surgir con la misma estructura y estética en tan solo 60 días. Es una economía circular perfecta. Las latas han sido el sistema de protección de productos más fuerte y amigable con el medio ambiente. Con el paso de los tiempos, la innovación en las fabricaciones de las latas de aluminio han convertido en envases 100% reciclables, que se reutilizan por miles de millones cada año y sin fecha límite. Hoy en día, 72% del aluminio que alguna vez se produjo en el mundo continúa en uso.